Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 11 de septiembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Pigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, aquí van los titulares de hoy miércoles 11 de septiembre en menos de un minuto. Primero, el directorio de Petroperú en pleno presentó su renuncia tras no recibir una respuesta de parte del gobierno sobre el plan de reestructuración que habían presentado en mayo pasado. Segundo, el canciller Elmer Schaller acudió a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y ahí calificó de fraude lo ocurrido en las elecciones venezolanas. Tercero, ex defensores del pueblo publicaron un comunicado en el que cuestionan la gestión de Josué Gutiérrez al mando de dicha institución. Cuarto, Donald Trump se enfrentó anoche con Kamala Harris en el debate presidencial en Estados Unidos y le costó bastante más que cuando se midió ante Joe Biden. Y quinto, la selección peruana de fútbol perdió anoche ante Ecuador por 1-0 en Quito, mientras que se conoció el triste fallecimiento del ídolo futbolístico peruano Roberto Chale. Ahora sí, vamos con el análisis de cada una de las noticias. Empezamos con lo de Petroperú. Todos los miembros del directorio de Petroperú renunciaron ayer a sus cargos en reacción a la impasividad del gobierno frente a los graves problemas financieros de la petrolera estatal. Recordemos que hace 2 semanas el directorio presidido por Oliver Stark emitió un comunicado emplazando al gobierno de Dina Boluarte a tomar una decisión sobre el futuro de Petroperú y planteó 3 caminos posibles: seguir entregándole dinero público, declararla en quiebra o iniciar una profunda reestructuración. Si no se optaba por esto último, dijeron que iban a renunciar. El plan de reestructuración había sido propuesto por el directorio en mayo de este año, pero el Ejecutivo optó por dejar que la situación de la petrolera siguiera agravándose. A junio de este año, Petroperú acumulaba más de 8.500 millones de dólares en deudas y ha generado pérdidas en el primer semestre del año por más de 450 millones de dólares. Durante las 2 semanas posteriores al comunicado, el gobierno, este comunicado que emplazó al gobierno, el gobierno de Dina Boluarte siguió dando vueltas y, según información periodística, la presidenta incluso consideró dar más poder en la petrolera al exministro de Energía y Minas, Oscar Vera, y que Pedro Chira retorne a la presidencia del directorio, pese a que son ambos parcialmente responsables de la situación desastrosa en la que está hoy la estatal Petroperú. De acuerdo con Semana Económica, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, y el de Energía y Minas, Rómulo Mucho, incluso consideraron dar un paso al costado, pero siguieron intentando convencer a la mandataria de buscar una solución técnica a los problemas de la petrolera y evitar pues la renuncia del directorio. Sin embargo, todo indica que fracasaron en ese intento, pues pese a que había trascendido que se publicaría un decreto de urgencia dando luz verde a la reestructuración la semana pasada, la presidenta Boluarte siguió aplazando pues su decisión, prácticamente obligando al directorio a presentar su renuncia, como en efecto ocurrió ayer. Los gremios empresariales, como la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, lamentaron que la inacción del gobierno haya conducido a la salida del directorio formado por profesionales técnicos e independientes, y llamaron a la presidenta a nombrar en su reemplazo a técnicos alejados de la política. Lamentablemente eso se ve como poco probable, especialmente luego de que la presidenta Dina Boluarte afirmara ayer sobre esta renuncia textualmente que, abro comillas, tendremos que poner funcionarios que amen a la patria, que generen oportunidades para solucionar, cierro comillas, como si ejercer su labor técnica significara no amar a la patria. Segunda noticia, el canciller Elmer Schaller se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso con el objetivo de explicar la postura del Perú respecto a las cuestionadas elecciones en Venezuela. Durante su presentación, Schaller volvió a insistir en que el Perú no ha cambiado su política exterior respecto de lo que viene ocurriendo en el país sudamericano, pese a que en sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, el nuevo canciller señaló, y esta es una cita textual, abro comillas, estamos a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos, cierro comillas. Esas palabras contrastaban pues claramente con las del ministro de Relaciones Exteriores anterior, Javier González Olechea, quien tuvo un discurso mucho más duro contra el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro y llegó a calificar al hoy exiliado ex candidato opositor, Edmundo González Urrutia, como, entre comillas, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela.
Ante la Comisión de Relaciones Exteriores, el canciller Schaller calificó ahora lo ocurrido en las elecciones del pasado 28 de julio como, abro comillas, un clarísimo caso de fraude electoral, cierro comillas. El ministro indicó que el gobierno peruano no puede reconocer ese acto electoral y la proclamación del señor Maduro como presidente de Venezuela. Sin embargo, señaló que proclamar al ganador de las elecciones es un poder exclusivo y excluyente del órgano electoral venezolano y que no sería correcto que otro país se arrogue esa función. El problema, como sabemos, es que ese órgano electoral está controlado por el chavismo. A la vez, el canciller dijo que la orden de detención de Edmundo González Urrutia, la que calificó de práctica dictatorial, es una demostración de que no habría separación de poderes en Venezuela. Tercera noticia. A propósito del 28 aniversario de la Defensoría del Pueblo, un grupo de exdefensores como Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Rebollar, junto con abogados como Samuel Abad, Roberto Pereira y otros académicos, sacó un comunicado diciendo que la actual gestión de Josué Gutiérrez, ex abogado personal de Vladimir Cerrón, como recordamos, al mando de dicha institución, abro comillas, viene aprovechando el cargo para alinearse con objetivos que se apartan de la defensa de la democracia y los derechos humanos, así como la necesaria supervisión del ejercicio del poder en el país, cierro comillas. Refieren además que la presencia de Gutiérrez en la Defensoría es parte, abro comillas, de una clara voluntad del poder político por copar instituciones, como ha ocurrido con la SUNEDU, el Tribunal Constitucional y la propia Defensoría del Pueblo, copamiento al que se pretende sumar a la Junta Nacional de Justicia, el sistema electoral, el Ministerio Público y, a no dudarlo, también al Poder Judicial, cierro comillas. Luego agregan que, abro comillas, para quienes hemos prestado servicios en la Defensoría del Pueblo desde sus inicios, resulta doloroso advertir su silencio frente a los atropellos descritos, cierro comillas, aludiendo aquí también a los niveles de represión de los inicios del gobierno de Dina Boluarte. Es verdad que no hay mucha diversidad ideológica entre quienes suscriben este comunicado, pero yo diría que eso es un problema, precisamente porque el hecho de haber nombrado como defensor del pueblo a un ex abogado personal de Vladimir Cerrón, que no tenía los méritos para ejercer esa función, pues es algo que objetivamente debe cuestionarse por razones puramente meritocráticas, independientemente de la posición política en la que esté cada quien. Y no solo el nombramiento, sino lo que está haciendo, o más bien dejando de hacer, Gutiérrez, ahora que ya está ejerciendo esa posición. Cuarta noticia. Ayer se realizó el primer y probablemente único debate que habrá entre los candidatos presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris. La gran diferencia con el debate anterior, cuando todavía estaba Joe Biden como candidato demócrata, fue que su partido no redituó pues, la desastrosa performance que tuvo aquella vez Biden y que precipitó justamente que fuera reemplazado por Kamala Harris. De Trump no hubo mayores sorpresas, se enfocó en temas que sabe que inflaman a las bases del Partido Republicano o de su movimiento, MAGA, como la situación migratoria en la frontera con México. Y apeló también a la añoranza de una presidencia suya que supuestamente tuvo menos penurias económicas que la actual de Biden, según él dice. Harris intentó, pero no consiguió una victoria clara en el tema económico. Trató de distanciarse de Trump diciendo que ella estaba pensando más en el pequeño empresario, mientras que el expresidente prefería darle beneficios tributarios a personas de alto patrimonio. Harris estuvo mucho más cómoda cuando le tocó hablar de, por ejemplo, los derechos de las mujeres, cuando abordó el tema, por ejemplo, de la regulación del aborto, y aprovechó su condición de ex fiscal para enrostrarle a Trump el hecho de que ya es un criminal sentenciado. Este respondió diciendo que todos sus juicios son parte de una persecución política en su contra, de la que responsabilizó a Harris y a Biden. También dijo Trump una serie de cosas falsas o delirantes, como los tiene acostumbrados. Confirmó que sigue pensando que le robaron la elección pasada, porque él cree que ganó, respecto del cual, como sabemos, no hay evidencia, y señaló que, de ser elegido presidente, resolvería el conflicto en Ucrania en menos de 24 horas. Luego dijo cosas como que los inmigrantes haitianos estaban robando a las mascotas de los ciudadanos estadounidenses para comérselas, o que Harris quería aceptar más migrantes para hacerles operaciones de cambio de sexo. Todas estas son teorías conspirativas o cosas absurdas que apelan a su base. En fin, en varios momentos utilizó términos muy duros para referirse a Harris y a Joe Biden, y ella cayó por momentos también en ese intercambio de insultos y se refirió a él como, entre comillas, una desgracia. En términos de propuestas de política pública, Harris se le notó mejor preparada y quizá le favorezca en algo que Trump haya
por ratos perdido los papeles, pero quizá lo que más le favorecerá será el hecho de que esa misma noche, después del debate, la ultra popular cantante estadounidense Taylor Swift, que tiene más de 280 millones de seguidores en Instagram, salió a decir en esa red social que iba a votar por Kamala Harris. Quinta noticia, Perú cayó ayer ante Ecuador en Quito por 1-0 y se aleja cada vez más de la clasificación al Mundial del 2026. La selección nacional dejó una muy mala imagen como visitante y perdió gracias al solitario tanto del ecuatoriano Ener Valencia en el segundo tiempo. El equipo dirigido por Jorge Fossati no generó ninguna chance de gol y tuvo una muy decepcionante performance ante los vecinos del norte. Este encuentro contrastó mucho con las últimas presentaciones peruanas en Quito de la época de Ricardo Gareca, donde tuvimos 2 victorias en esa ciudad. Con esta derrota, la blanquirroja se mantiene en el fondo de la tabla de las eliminatorias con tan solo 3 puntos en 8 partidos jugados y se encuentra a 6 distantes puntos de los puestos de clasificación para el Mundial del 2026. Esta fecha doble solo ha reducido las chances de la selección peruana de clasificar y por otro lado el juego del equipo no da ningún motivo para ilusionarse con un posible pase a la Copa del Mundo. La blanquirroja ahora volverá a jugar a inicios de octubre contra Uruguay en Lima y ante Brasil como visitante, 2 partidos sumamente complicados. Debo mencionar, ya que estamos hablando de temas deportivos, la pena que me produce el haber conocido ayer del fallecimiento del ídolo y ahora leyenda de Universitario de Deportes y de la selección peruana de fútbol, Roberto Chale, conocido en sus años mozos como el Niño Terrible. Extraordinario jugador, mundialista, dueño de una inteligencia superlativa para el fútbol y a quien muchos también recuerdan como un entrenador exitoso que le dio muchas alegrías a la U. Falleció a los 77 años tras batallar contra una enfermedad. Muy bien, esas son las noticias de hoy. Recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mon Group. Y muchas gracias también, por supuesto, a nuestros suscriptores que nos permiten con su apoyo seguir haciendo esto que nos gusta e ir amplificando nuestro impacto. Que tengan todos un buen inicio, un buen día y que ya nos encontramos el día de mañana. Adiós.